Amados hermanos y hermanas, la paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Qué alegría tenerlos aquí, buscando alimentar su espíritu con las cosas de Dios. Hoy tenemos un mensaje poderoso, uno que puede cambiar la forma en que vivimos nuestra fe en estos tiempos finales. Piénsenlo por un momento. ¿Qué significa estar forjados para la última hora? ¿Qué implica estar preparados para los días finales que la Biblia profetiza? En este video, descubriremos las claves para entender esta verdad y cómo aplicarla a nuestras vidas. Antes de continuar, quiero invitarles a que se suscriban a este canal, Puerta a lo Divino. Si este mensaje toca su corazón, deje un me gusta, comente su opinión y comparta este video con otros. Cada interacción es una oportunidad de sembrar la palabra de Dios en más corazones. Ahora, les pido que cierren sus ojos, levanten sus manos y me acompañen en oración. Padre Celestial, te exaltamos porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Reconocemos tu grandeza, tu soberanía y tu poder sobre nuestras vidas. Nos postramos ante ti, confesando nuestros pecados y clamando por tu perdón y misericordia. Gracias por el sacrificio de Jesús, quien murió para darnos vida eterna. Espíritu Santo, te invitamos a entrar en nuestros corazones y hogares. Purifica todo lo que necesita ser limpiado y llena cada rincón de nuestra vida con tu presencia. Bautízanos con tu fuego, guíanos con tu sabiduría y enséñanos a buscarte cada día. Te damos toda la gloria y honor, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy, Forjados para la última hora, nos desafía a reflexionar sobre nuestra preparación espiritual en los tiempos finales. Sabemos que estamos viviendo días de oscuridad, pero también son días de esperanza para quienes han sido llamados por Dios. La palabra forjados nos recuerda el proceso de formación y refinamiento que Dios usa para prepararnos. Así como un herrero trabaja con el hierro al fuego, moldeándolo y fortaleciendo su estructura, así también Dios trabaja en nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 13, «Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo». Perseverar significa resistir, mantenerse firme y no ceder ante las pruebas. Pero, ¿cómo podemos lograr esto? A través de tres claves que exploraremos: la fe inquebrantable, la obediencia a la palabra y la comunión constante con Dios. La urgencia de los tiempos finales. Estamos en un tiempo crucial en la historia de la humanidad. La Biblia nos advierte que, en los últimos días, habrá tiempos difíciles. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5. Los corazones de muchos se enfriarán y aumentará la maldad. Sin embargo, para los hijos de Dios, este es un tiempo de oportunidad para brillar como luces en medio de la oscuridad. Pablo nos dice en Romanos capítulo 13, versículo 11, «Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos». Esto significa que no podemos vivir como si tuviéramos todo el tiempo del mundo. Dios nos llama a despertar, a ser valientes y a caminar en su propósito. La forja es un proceso que requiere fuego intenso para moldear el metal. El fuego representa las pruebas y desafíos que enfrentamos como cristianos. En primera carta de Pedro capítulo 1, versículo 7, se nos dice que nuestra fe es probada como el oro en el fuego, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crecer en carácter, para confiar más en Dios y para fortalecer nuestra fe. No debemos temer al fuego, porque es en medio de las pruebas donde Dios nos refina y nos equipa para cumplir su propósito en nuestra vida. ¿Estás permitiendo que Dios te moldee a través de las pruebas? ¿Estás dispuesto a pasar por el fuego para ser usado por Él en estos tiempos finales? Comparta sus reflexiones en los comentarios. Queremos saber cómo este mensaje está impactando su vida. Queridos hermanos, el tiempo es corto. Dios está levantando una generación de guerreros espirituales que no temen al enemigo ni a las pruebas. Pero para ser parte de este ejército, necesitamos estar dispuestos a ser forjados en su presencia. Si has llegado hasta aquí, escribe en los comentarios: «Estoy listo para ser forjado por Dios». Declara tu compromiso y sé parte de este mover espiritual. La formación espiritual y la fortaleza en Cristo. Amados hermanos,
Al continuar reflexionando sobre el tema de ser forjados para la última hora, nos enfocaremos en el proceso de formación espiritual que Dios desea para cada uno de nosotros. Ser parte del plan de Dios en estos tiempos finales requiere disposición, fe y entrega total. El ejemplo de José, un proceso de formación. Un claro ejemplo bíblico del proceso de formación es la historia de José, hijo de Jacob. Desde su juventud, José tuvo sueños que indicaban su propósito: liderar y salvar a su familia en un tiempo de hambruna. Sin embargo, su camino hacia ese propósito estuvo lleno de pruebas. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, Génesis capítulo 37, y encarcelado injustamente en Egipto. José no permitió que las adversidades quebrantaran su fe. Durante esos años de sufrimiento, Dios estaba trabajando en su carácter, enseñándole paciencia, humildad y dependencia absoluta del Señor. Al final, Dios lo exaltó a la posición de gobernador de Egipto, Génesis capítulo 41. Esta historia nos enseña que, aunque las pruebas pueden parecer injustas o dolorosas, forman parte del proceso de preparación. Dios nos está moldeando para el propósito que tiene para nuestras vidas. ¿Estás permitiendo que Dios use tus desafíos para prepararte? ¿Qué lecciones podrías estar perdiendo al resistirte al proceso? La fe es fundamental para soportar el fuego del proceso. Hebreos capítulo 11, versículo 6, declara: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Así como José creyó en las promesas de Dios, nosotros también debemos aferrarnos a su palabra. No importa cuán difícil sea la prueba, sabemos que Dios tiene el control y que todo obra para bien a los que le aman. Romanos capítulo 8, versículo 28. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre. Las noticias diarias pueden generar ansiedad y temor. Pero recordemos las palabras de Jesús en Juan capítulo 14, versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz de Cristo no depende de las circunstancias externas. Es una fortaleza interna que nos permite avanzar con confianza, sabiendo que Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Hebreos capítulo 13, versículo 5. El apóstol Pablo enfrentó múltiples adversidades, naufragios, persecuciones, encarcelamientos, y más. En segunda carta a los Corintios capítulo 12, versículo 10, él declara: por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo entendió que su fuerza provenía de Cristo, no de su propia capacidad. Esta misma verdad se aplica a nosotros. Nuestras debilidades son el terreno perfecto para que el poder de Dios se manifieste. Queridos hermanos, este es el tiempo de fortalecer nuestra fe. Si sentimos que nuestra fe está debilitada, debemos buscarla en la fuente correcta, la palabra de Dios. Dedica tiempo cada día para leer, meditar y orar. Comprométete a no rendirte en el proceso. Escribe en los comentarios: confío en que Dios me está formando para su propósito. La obediencia como camino hacia la gloria. Continuemos, hermanos, con el tema de la obediencia a Dios, un elemento esencial para ser forjados en estos tiempos finales. La obediencia de Abraham. Uno de los mayores ejemplos de obediencia en la Biblia es Abraham. Dios le pidió algo inimaginable: sacrificar a su hijo Isaac, el hijo de la promesa, Génesis capítulo 22. Aunque no entendía el propósito, Abraham obedeció sin dudar. Dios intervino antes de que Isaac fuera sacrificado, mostrando que se trataba de una prueba de fe y obediencia. Por su fidelidad, Abraham fue llamado amigo de Dios, Santiago capítulo 2, versículo 23, y recibió grandes promesas para su descendencia. ¿Confías en Dios incluso cuando no entiendes su plan? ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por obedecerle? El precio de la desobediencia. Así como la obediencia trae bendiciones, la desobediencia puede traer consecuencias. Pensemos en la historia de Jonás, quien desobedeció el llamado de Dios para ir a Nínive, Jonás capítulo 1. Al huir, enfrentó una tormenta que puso en peligro a los marineros que lo acompañaban. La lección es clara:
Nuestra desobediencia no solo nos afecta a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Sin embargo, cuando Jonás se arrepintió, Dios le dio otra oportunidad. Esto nos muestra que, aunque fallemos, siempre podemos regresar a Dios con un corazón arrepentido. El ejemplo de Jesús, obediencia perfecta. El mayor ejemplo de obediencia es Jesucristo. Filipenses capítulo 2, versículo 8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Jesús no solo obedeció, sino que lo hizo con amor y entrega total, confiando plenamente en el plan del Padre. Su obediencia abrió el camino para nuestra salvación. Hermano, hermana, Dios te está llamando a una vida de obediencia. ¿Estás dispuesto a decirle sí a su plan? Declara en los comentarios, hoy decido obedecer a Dios en todo. La comunión con Dios como fuente de poder. Hermanos y hermanas, seguimos profundizando en lo que significa estar forjados para la última hora. Hasta ahora hemos hablado de la fe, la formación y la obediencia. Ahora entraremos en un aspecto crucial, la comunión constante con Dios. Un llamado a la comunión diaria. La comunión con Dios no es algo opcional. Es vital para nuestra supervivencia espiritual. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice, Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Esto significa que no podemos enfrentar los desafíos de estos tiempos finales en nuestras propias fuerzas. Necesitamos estar conectados con la fuente de vida, que es Jesús. Ejemplo de comunión, Moisés. En el Antiguo Testamento, Moisés es un modelo de comunión con Dios. Pasó 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, hablando cara a cara con el Señor. Éxodo capítulo 34, versículos 28 y 29. Cuando descendió, su rostro resplandecía porque había estado en la presencia de Dios. Esto nos enseña que la comunión íntima con Dios transforma nuestra vida. No solo afecta nuestro interior, sino que también impacta a quienes nos rodean. La oración como arma poderosa. La oración es el medio principal para mantener nuestra comunión con Dios. Santiago capítulo 5, versículo 16, dice, la oración eficaz del justo puede mucho. En tiempos de prueba, la oración no solo nos da paz, sino que también mueve el cielo a nuestro favor. Recordemos el ejemplo de Daniel, quien oraba 3 veces al día, incluso cuando sabía que sería lanzado al foso de los leones. Daniel capítulo 6. Su fidelidad en la oración resultó en una liberación milagrosa. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Estás priorizando tu comunión con Dios o permitiendo que las distracciones te alejen de Él? La lectura de la palabra, alimento espiritual. Así como nuestro cuerpo necesita comida para sobrevivir, nuestra alma necesita la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo 4, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dedicar tiempo a estudiar la Biblia diariamente nos ayuda a discernir la voluntad de Dios, a resistir las mentiras del enemigo y a fortalecernos en la fe. Es nuestra guía en este mundo lleno de confusión. Hermanos, propongámonos dedicar al menos 30 minutos al día para orar y leer la palabra. Si esto ya es parte de tu vida, desafíate a aumentar ese tiempo. Si no, comienza hoy. Declara en los comentarios, quiero crecer en mi comunión con Dios cada día. La comunión con Dios también se fortalece cuando nos unimos con otros creyentes. Hebreos capítulo 10, versículo 25, nos exhorta, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Al estar en comunión con otros, compartimos cargas, nos animamos mutuamente y crecemos juntos en el Señor. Hermano, hermana, la comunión con Dios es nuestra fuente de poder. Si estás enfrentando desafíos, refúgiate en su presencia. Él es tu fuerza, tu refugio y tu guía en todo momento. El propósito divino en los tiempos finales. Amados, hemos visto cómo la fe, la obediencia y la comunión nos preparan para ser forjados en la última hora. Ahora hablaremos sobre el propósito divino que Dios tiene para nosotros en estos tiempos finales.
Somos la luz del mundo. Jesús nos llama la luz del mundo en Mateo capítulo 5, versículo 14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En medio de la oscuridad que rodea este mundo, los hijos de Dios están llamados a brillar con la luz de Cristo. Esto significa ser testigos, compartir el Evangelio y vivir de una manera que glorifique a Dios. El mandato de la Gran Comisión. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús nos da la Gran Comisión. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Este mandato no es solo para pastores o líderes, es para todos los creyentes. Dios nos llama a ser sus embajadores en la tierra, compartiendo su amor y verdad con un mundo perdido. El ejemplo de los primeros cristianos. En el libro de los Hechos, vemos cómo los primeros cristianos vivieron con propósito. A pesar de la persecución, compartieron el Evangelio con valentía y unidad. Hechos capítulo 2, versículo 46, describe su vida diaria, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Su dedicación resultó en un crecimiento exponencial de la Iglesia. Esto nos muestra lo que Dios puede hacer cuando estamos alineados con su propósito. ¿Estás viviendo con propósito o solo sobreviviendo día a día? ¿Qué cambios necesitas hacer para cumplir el llamado de Dios en tu vida? Queridos hermanos, el tiempo es corto. Dios tiene un propósito para ti, y es tiempo de abrazarlo con todo tu corazón. Escribe en los comentarios: estoy listo para cumplir el propósito de Dios en mi vida. La esperanza y la promesa final. Para cerrar este poderoso mensaje, enfoquémonos en la esperanza que tenemos en Cristo y la promesa de su regreso. La esperanza en tiempos difíciles. El apóstol Pablo nos recuerda en Romanos capítulo 8, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa cuán oscuro parezca el mundo, tenemos la seguridad de que Jesús regresará y nos llevará a estar con Él para siempre. La promesa del regreso de Cristo. En Juan capítulo 14, versículo 3, Jesús promete: y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa nos llena de esperanza y nos motiva a vivir en santidad, sabiendo que nuestro Señor puede regresar en cualquier momento. Un último llamado. Hermanos, este es el momento de decidir. Si aún no has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Acepta a Jesús como tu Salvador, y comienza a vivir con propósito, fe y esperanza. Declara en los comentarios: estoy esperando con gozo el regreso de mi Señor. Oración final. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te exaltamos por tu grandeza y reconocemos nuestra necesidad de ti. Perdónanos nuestros pecados y guíanos en tu verdad. Espíritu Santo, llena nuestras vidas y prepáranos para cumplir tu propósito en estos tiempos finales. Te damos toda la gloria y honor, en el nombre de Jesús. Amén.